Andy Carrión, a quien agradecemos por estar con nosotros. Él es abogado penalista. Y bueno, doctor, muchas gracias por estar hoy en Compoca en Vivo. Queríamos preguntarle en primera instancia sobre esta situación de las medidas preventivas para el entorno del presidente Pedro Castillo. Ahorita, por ejemplo, se acaba de postergar esta audiencia de impedimento de salida del país, una solicitud de la Fiscalía contra Lilia Paredes. Mañana se define a las 6 de la tarde la situación legal de prisión ya preventiva para la sobrina hija de la cuñada hija del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes. Y bueno, estamos con el entorno del presidente con medidas preventivas. Muchos han discutido estas medidas señalando que son atípicas, pero entiendo que la justicia es igual para todos y se han estado aplicando sin ningún problema, doctor. Coméntenos un poco sobre ello. Muy buenas tardes, gracias por la invitación de estar aquí comentando justo los temas que preguntas en este importante medio. Pues en efecto, ¿no? Tal como lo acabas de señalar, tenemos muchas investigaciones en curso, no solamente en contra del presidente Castillo, que es algo sui generis por los criterios que anteriormente manejaba la Fiscalía de la Nación de no investigar a un presidente en ejercicio de funciones, y las investigaciones que han cercado también a su círculo familiar más cercano. No solamente Jennifer Paredes, contra quien ya el día de ayer, anteayer, se realizó la audiencia convocada para evaluar la prisión preventiva en su contra, sino también el día de hoy a la audiencia de impedimento de salida del país en contra nada menos que de la primera dama Lilian Paredes. Audiencia que fue postergada, entiendo, en atención a diversos fundamentos que han sustentado tanto la Fiscalía como parte de la defensa, estando de acuerdo en ella, ¿no? Recordemos de que el día de ayer fue que notificaron la audiencia recién para el día de hoy, y yo creo que esta inusitada rapidez ha sido advertida también por la Fiscalía y por la defensa, a efectos no solo de que puedan preparar mejor su defensa, sino también, pues entiendo que por problemas de salud, ¿no? Tanto en el equipo fiscal como en parte de la defensa. Ahora, doctor, un poco también para ser didácticos con la ciudadanía, con la población, porque de hecho a veces hay una comparación, por ejemplo, con el caso de Keiko Fujimori, que recién ayer se ha conocido que ya pasó una nueva etapa de acusación, y bueno, muchos dicen, no, ella no está presa, pero sí lo está, bueno, Jennifer Paredes, y probablemente haya medidas contra la esposa de Pedro Castillo. Sin embargo, sabemos, bueno, pero para la gente lo entienda, es una etapa preliminar versus una situación muy cercana a un juicio oral. ¿Por qué se dan estas diferencias? ¿No? ¿Cuál es el riesgo en el caso de Jennifer Paredes? ¿Por qué tendría que estar en prisión? ¿Es por la gravedad de los delitos? ¿Es por el riesgo de fuga? Y en el caso de la señora Paredes, pues también se dicta una medida de impedimento de salida del país, que también es contra su libertad. ¿Por qué se dan estos casos un poco para ser didácticos, doctor, y entienda nuestra audiencia? Lo primero que debemos de señalar a efectos de hacer comprensible las etapas en las que nos encontramos es de que en el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, al día de hoy nos encontramos ya en una tercera fase de todo el procedimiento que sigue antes de la emisión de una sentencia condenatoria o absolutoria. Keiko Fujimori también enfrentó esa investigación en una primera etapa como es la investigación preliminar, para posteriormente enfrentarla en una etapa preparatoria. Y no podemos olvidar también de que Keiko Fujimori estuvo hasta en 2 oportunidades en la cárcel en atención a los pedidos de prisión preventiva que habían solicitado en su oportunidad los fiscales del equipo especial Lavallato. Contrariamente a ello, en este caso en específico, y ya concentrándonos en el caso de Jennifer Paredes, por ejemplo, vemos de que nos encontramos frente a una etapa ya de investigación preparatoria, pero que hace ya 12 días o 13 días se dictó una medida de detención preliminar en su contra. Para que se emitan decisiones como estas, que abarcan las medidas cautelares, ya sea detención preliminar o prisión preventiva, no se evalúa únicamente la gravedad de los delitos, sino que se evalúa si es que esta persona o las personas que vienen enfrentando la investigación han incurrido en alguna conducta obstruccionista o si más bien estas personas han querido sustraerse de la persecución penal enfrentando algún peligro de fuga. Son estos 2 criterios precisamente
que los jueces toman en cuenta a la hora o de imponer una detención preliminar o con muchos más elementos a la hora de imponer una prisión preventiva. En el caso de Keiko Fujimori, de Ollanta Humala y otros, se criticó también en su oportunidad que los fiscales se concentraban mucho en pedidos de prisiones preventivas y no en el caso de fondo, porque también preparar una solicitud tan extensa y profunda de prisiones preventivas implica no solamente inversión de tiempo, sino también de recursos, pero al día de hoy vemos que ya casi no hay presos que estén enfrentando en esta situación las investigaciones del caso Lavallato, casi todos han salido libres y están enfrentando investigaciones en libertad, pero a diferencia de esos casos, en estos recién se están iniciando las investigaciones. Veamos si es que el juez cumple con aceptar este pedido de prisión preventiva, pero vemos de que sí, el juez ya aceptó la detención preliminar de 10 días, tanto de Jennifer Paredes como el alcalde de Anguía, José Medina. Claro. Ahora, doctor, también siendo abogado del diablo, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori, es verdad, estuvo en prisión, estuvo en un penal buen tiempo, y luego fue, bueno, escarcelada, ha podido participar en un proceso electoral, y un poco uno entiende que de repente la etapa de investigación preliminar o proceso abierto podría ser, digamos, muy rígida, mientras la parte previa al juicio oral, tener otro tratamiento, ¿no? Podríamos entender ahí que hay de repente una suerte de comprensión diferente de la justicia, porque claro, la ciudadanía lo ve y también se puede confundir, ¿no? ¿Cómo ve esta situación? Bueno, claro, cuando uno está iniciando una determinada investigación, y ya es usual en todos los casos que uno puede advertir, la fiscalía pone todas sus baterías en contra de esta persona, ¿no? Siempre los inicios de investigaciones, y hay que utilizar este término, suelen ser espectaculares, ¿no? Lo fue en el caso de Ollanta Humala, quien también, por cierto, estuvo preso conjuntamente con Nadine Heredia. Lo fue en el caso de Keiko Fujimori, que estuvo 2 veces incluso presa, a pesar de que ya el Tribunal Constitucional había decidido a favor, y ahora lo vemos también en el caso de los familiares del presidente Castillo, así como en los funcionarios más cercanos. Recordemos que Bruno Pacheco enfrentó en su oportunidad una detención preliminar, aunque nunca se presentó, y luego una prisión preventiva que fue revocada inmediatamente para someterse a un procedimiento de colaboración eficaz, y Juan Silva, que se encuentra hasta el día de hoy prófugo. Entonces, vemos un modo de operar de la Fiscalía dentro de sus estrategias de al inicio, poner todas sus baterías para lograr quizás éxitos que no son necesariamente puntos a favor de la Fiscalía, como lograr detenciones preliminares y prisiones preventivas, pero que luego, con el transcurrir del tiempo, imaginemos que ahora le impongan en efecto 36 meses de prisión preventiva a Jennifer Paredes o al alcalde de Anguía, pues se van diluyendo con el tiempo estos éxitos, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, cuando enfrentamos esta retahíla de prisiones preventivas, pudimos observar que posteriormente, a pesar de que pasaron 5 o 6 años, no se lograba ninguna sentencia condenatoria. Tal es así que en el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, ya tenemos 17 meses enfrentando solo el control de acusación, que se presentó después de 5 años por parte del equipo especial. Así es que yo creo de que no necesariamente las detenciones preliminares, como en este caso de los familiares de Pedro Castillo, o las prisiones preventivas, son éxitos exhibir por parte de la Fiscalía. Ahora, algo que sí es atípico es que tenemos ya, bueno, es públicos los nombres, pero tenemos por lo menos dos colaboradores eficaces en etapa de investigación, ¿no? Y probablemente en el transcurso sean muchos más. Esto reforzaría un poco la tesis fiscal en esta etapa de investigación, y luego acortaría, perdón, los plazos para no dilatar tanto el inicio de un juicio oral. Hablemos de los que no tienen el antejuicio o el beneficio que le da la autoridad. Debemos de resaltar que la información que aportan los colaboradores eficaces siempre son de suma importancia a efectos de delimitar las investigaciones en curso. Si no hubieran sido por los colaboradores eficaces, por ejemplo, no se habría sabido la relación con el alcalde de Anguía, con muchos otros funcionarios públicos, o la intercesión, por ejemplo, de la primera dama Lilian Paredes con algunos funcionarios públicos y también empresarios, o el grado de coordinación que menciona la Fiscalía del rol protagónico de la primera dama
o incluso también cuál habría sido el grado de coordinación de los hermanos Espino con Jennifer Paredes. Así es que la aportación de los colaboradores eficaces siempre es importante, pero, y esto es, hay que decirlo, hay que tomar con cautela también lo que ellos mencionan porque necesita ser corroborado. Y este es un proceso progresivo, porque lo que hacen los colaboradores es dar primero su versión ante las autoridades, es decir, ante la fiscalía, y que luego progresivamente la fiscalía está en la obligación, tanto esta como institución, así como el que se somete a este procedimiento, de aportar los elementos que corroboran o corroboren lo que ellos están afirmando ante la fiscalía. Y eso progresivamente también implica de que otras personas que son incluidas en la investigación puedan también a su vez someterse a nuevos procedimientos de colaboración eficaz. ¿Qué es lo que ha sucedido en esto? ¿No? Porque si nosotros advertimos todos estos casos que circundan al presidente de la República, se inició, por ejemplo, con Karelyn López, ¿no? Que luego, dentro de su versión y procedimiento de colaboración, sindicó a Samir Villaverde. Samir Villaverde a su vez sindicó a Bruno Pacheco a su vez a Juan Silva, y bueno, veamos qué es lo que dice, pero también Bruno Pacheco sindicó al presidente de la República, y los hermanos Espino, por ejemplo, sindicando no solo a Jennifer Paredes, sino involucrando también en los hechos a la primera dama Lilian Paredes y otros. Eso no significa, y con eso quisiera terminar este breve comentario, que mientras más colaboradores eficaces el caso esté mucho más redondo. Lo que significa es de que ellos dan una información inicial que luego necesariamente debe ser corroborada, porque ya la Corte Suprema también ha sostenido de que un colaborador eficaz no corrobora a otro colaborador eficaz. Y eso es importante decirlo. Justamente a eso iba, ¿no? Al tener probablemente varias declaraciones diferenciadas, algunas no coincidentes, se podría más bien complicar la situación de la verificación o revisión de esto. Y añadido a la pregunta, doctor, ¿cuánto debería demorar esta etapa de corroboración de los testimonios perdón, de las declaraciones? Porque además hay dos casos de confesión sincera, que es el de los hermanos Espino Lucana. Bueno, y yendo al primer comentario que acabas de realizar, claro, hay que también evaluar si es que la versión de un colaborador se condice o se contradice con la versión de otro colaborador. Es por eso que pareció un poco extraño también que en su oportunidad el abogado de Karelyn López sea el mismo abogado de Bruno Pacheco, ¿no? Con lo cual llamaba a sospechas, ¿no? El hecho de que puedan eventualmente concordar sus versiones a efectos de que ambos accedan a el beneficio que le pueda proponer la fiscalía, como por ejemplo afrontar sus investigaciones en libertad. ¿Cuánto es el tiempo que pueda tomarnos ahora, en atención a que ya se han sometido, como comentaste, los hermanos Espino a un procedimiento de confesión sincera? Pues el caso está avanzando muy rápido, y eso hay que señalarlo, ¿no? Tal es así que lo que se sostenía dentro de la investigación preliminar, que duró un poco más de un mes, vemos de que ahora ya nos encontramos frente a una investigación preparatoria, y el caso ha avanzado muy rápido. Incluso la fiscal de la Nación afirmó en algún comentario, en una entrevista, no sé si televisiva o en una aparición pública, de que los casos contra el presidente Fujimori estaban avanzando de manera efectiva y célere, lo cual implicaría que presente una acusación constitucional en contra del presidente en el más breve plazo. Y eso se está verificando con el avance progresivo de las investigaciones, y el someterse, por ejemplo, a procedimientos de confesión sincera o colaboración eficaz precisamente aportan a ello, porque ya la persona, de acuerdo a los alcances de la medida procesal de la confesión sincera, reconoce los hechos, y ante el reconocimiento de los hechos y aportación de pruebas para ello, facilitan el trabajo de la fiscalía, y con eso avanzan mucho más rápido. Y como nos encontramos frente a una imputación de organización criminal, entonces el reconocimiento de la participación en determinados hechos hace que indirectamente también se reconozca el funcionamiento de la organización criminal. Así es que vemos de que estos casos están avanzando, incluso yo diría más rápidos de aquellos casos que en su oportunidad manejó el equipo Lavallato. Ok, doctor, justo nos acabamos de enterar de una información que la voy a poner ahí en pantalla, y es que nos hemos enterado que, bueno, a través de sus abogados, el presidente Pedro Castillo
está solicitando un proceso sancionador contra el coronel Harvey Colchado por el allanamiento en Palacio de Gobierno, que recordamos se realizó para ubicar a Jennifer Paredes. Se ha presentado un oficio a través del doctor Eduardo Pachas al inspector general de la policía en el que pide justamente este proceso sancionador que derive en el pase al retiro del citado coronel por ejecutar esta orden de allanamiento. Estamos hablando, doctor, de un tema de obstrucción a la justicia y un poco ya actualizados los hechos y las circunstancias. ¿Sí cree que hubo ahí algún hecho que afectó los derechos, no sé si del propio presidente o de su familia? Yo creo que aquí hay dos tipos de lentes con los cuales, o dos tipos de perspectivas de los cuales analizar este único hecho, ¿no? Uno, desde la perspectiva de la defensa del presidente de la República, en atención a que así él se encuentre investigado o sus familiares, puede él hacer uso del derecho a efectos de defenderse en contra de los funcionarios que cometan algún tipo de abuso de autoridad. Sin embargo, si uno analiza esto desde la perspectiva fiscal, lo que le está dando es un elemento más para sustentar el peligro de obstrucción a las investigaciones o amenazas en las que incurre no solamente aquel que está siendo investigado como la primera dama o incluso Jennifer Paredes, cosa que lo sustentaron en esa audiencia, sino que también complicaría los elementos obstruccionistas que en su oportunidad pueda alegar la Fiscalía en contra del presidente de la República. Y de hecho, eso ha sucedido, como lo dije hace un instante, porque en la audiencia que apreciamos, en el cual se ventiló el pedido de prisión preventiva contra Jennifer Paredes, la Fiscalía sostuvo de que ella tenía colaboración o ayuda por parte del presidente Castillo y de su entorno más cercano a efectos de sustraerse de la persecución pública. Entonces, flaco favor hace el hecho de que el propio presidente de la República ahora esté pidiendo que se le sancione al coronel Harvey Colchado por haber intentado allanar Palacio Presidencial. Entendemos de que es un ejercicio legítimo de su derecho, pero yo creo que la oportunidad para solicitar este tipo de sanciones no aporta para las audiencias o a favor de las personas que se encuentran implicadas en este momento. Solo para tener claro el concepto, Palacio de Gobierno es una entidad del Estado, la parte de la residencia es una entidad, digamos, privada, donde digamos, es el mismo alcance de un inmueble normal de una familia, tiene algún tipo de freno para que haya existido ese día la intervención. Entiendo que más bien se obstaculizó el trabajo de los fiscales en algunos ambientes, ¿no? ¿Hay diferenciación de ambientes en la sede del Ejecutivo, doctor? Palacio Presidencial no es una casa privada. Yo creo que eso hay que decirlo desde ya. Palacio Presidencial por sí y en sí es una institución pública que pertenece a todos los peruanos. Así es que uno no puede partir de la idea de que Palacio Presidencial pertenece al gobernante de turno como sería el presidente Castillo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en efecto, el presidente de la República ostenta un determinado estatus que lo hace inviolable jurídicamente. Por ejemplo, la inviolabilidad de arresto, o sea, no puede ser arrestado el presidente de la República. Y eso no implica de que la institución, porque Palacio Presidencial es una institución, pueda ser requerido por una institución o por una autoridad fiscal a efectos de que ésta sea allanada y que se puedan exhibir algunos elementos de convicción o prueba respecto a la comisión o no de un determinado delito. Así es que yo creo que ese enfoque de que no debieron nunca entrar a allanar Palacio Presidencial, desde mi punto de vista, es errado, puesto que ya ha sucedido incluso en casos previos, el caso Petroperú, ¿no? En los cuales se sostuvo también de que no podía allanarse Palacio Presidencial y no le dieron la razón a este argumento que esgrimió en su oportunidad Pedro Castillo. Y entiendo de que en esta ocasión tampoco, con lo cual el hecho de haber demorado el ingreso de la policía y también de los fiscales al momento de apersonarse a Palacio para detener o apresar a Jennifer Paredes, circunscribiría un elemento perturbatorio más que de hecho fue alegado en su oportunidad anteayer por la Fiscalía para sustentar un peligro de fuga y también de obstrucción a la justicia. Doctor, y sobre, ya entrando a la etapa de corroboración de la información, de los testimonios, hace poco justamente hablaba con una persona que está trabajando bastante cercanamente en este proceso de investigación y
había un tema debatible, y es que, por ejemplo, hemos visto que ya hay registros telefónicos, comunicaciones vía WhatsApp, eh, entre un colaborador y el propio presidente, también con Jennifer Paredes y los hermanos Espino Lucana. En el caso del presidente, doctor, existiendo del lado del colaborador, en este caso, por ejemplo, puede ser Bruno Pacheco, el teléfono, el equipo, para la corroboración se requeriría el equipo del jefe de Estado, el celular del presidente Castillo. Este beneficio que tiene él de antejuicio, esta protección, frena la posibilidad también de que se incaute, digamos, equipos personales, equipos celulares del jefe de Estado, o hasta qué punto está protegido de cualquier medida en su contra. En su oportunidad, cuando me consultaron acerca de la viabilidad de investigar a un presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, yo opiné que en efecto sí era posible, puesto que el artículo 117 de la Constitución no hablaba de la imposibilidad de una investigación preliminar. No obstante, también debemos de tener en cuenta las propias limitaciones constitucionales. Por ejemplo, desde mi perspectiva, la Constitución resguarda al presidente de cualquier tipo de medida cautelar, tanto de la incautación de sus propios equipos de uso personal, así como, por ejemplo, con otras medidas cautelares personales, como el impedimento de salida del país o la detención preliminar, entre otros, en contra del presidente de la República. Así es que, desde mi perspectiva, no sería posible alguna medida cautelar real como la incautación de sus aparatos personales y tampoco medidas cautelares personales como el impedimento de salida del país. Ya se hizo una interpretación muy extensiva de la Constitución a efectos de que por primera vez se investiga a un presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, pero yo creo que esto también tiene un límite, ¿no? Y el límite es la propia Constitución política. Imagínate tú que el día de mañana se solicite un impedimento de salida del país del presidente de la República. ¿Qué haríamos con nuestra política exterior, por ejemplo, ¿no? O con alguna otra medida de Estado que tenga que ser representada por el presidente de la República. Pero a ello también hay que agregar que tampoco sería posible solicitar la suspensión de las funciones del presidente de la República, porque esta figura jurídica que se aplicó, por ejemplo, en el caso del ex fiscal de la Nación, Chávarri, sí es legalmente aplicable a quienes son altos funcionarios públicos, pero que no deviene de una elección popular. Esa es la limitación. Y como el presidente de la República, así como los congresistas o los alcaldes devienen de una elección popular, entonces esta norma de suspensión de funciones no es aplicable a ninguno de estos funcionarios públicos. Bien, doctor, ahora desde el Congreso se ha buscado también de alguna manera alguna posibilidad de generar algún tipo de acusación constitucional contra el presidente. Hay muchas dudas, ha habido muchos frenos en el Parlamento. ¿En qué medida podría depender del Parlamento alguna acción contra el presidente que permita justamente que el antejuicio no lo beneficie hasta cierto nivel también en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía? Yo creo que cualquier tipo de salida que se pueda plantear a la solución de esta crisis política no pasa por las manos del Poder Judicial, no pasa por las manos de la Fiscalía, sino pasa por las decisiones que pueda tomar el Congreso de la República. Por ejemplo, la vacancia, ¿no? Pero ahí también tenemos otro problema ya de representatividad, puesto que los votos que se necesitan para cualquier medida de solución para que deje de ser presidente Pedro Castillo pasan por la recabación de 87 votos como mínimo, tanto para la vacancia como para algún tipo de reforma constitucional para reducir este número de votos, con lo cual, si no tienen estos 87 votos, va a ser muy difícil de que el propio Congreso de la República o bien aplique esta medida de la vacancia o la incapacidad moral, o bien proceda a la modificación constitucional para reducir estos 87 votos, porque este es un círculo diabólico, ¿no? Para reducir los 87 votos necesito los propios 87 votos. Entonces, esto yo creo que pasa por una solución política, pero en tanto no se tengan el número de votos adecuado para poder iniciar estos procedimientos constitucionales, creo que no debería de concentrarse la solución de sacar al presidente o en el Poder Judicial o en la propia Fiscalía de la Nación.
Ok, doctor, ahora también esto lo hago de manera didáctica también un poco para esclarecer a la audiencia, porque todos los periodistas lo entendemos, pero muchos dicen, ¿no? Es la primera dama y la señora Lilia Paredes, y por ser la primera dama también debería tener la protección que tiene el jefe de Estado, ¿no? Entiendo que no es funcionaria pública directamente, hasta donde se sabe, pero esa es la duda y que siempre veo en los comentarios eh, de, o sea, de los foros o de los medios del propio Convoca. ¿Por qué esa diferenciación, doctor, un poco para que nuestra audiencia lo entienda? Esa diferenciación es una diferenciación constitucional. La Constitución le otorga la inmunidad al presidente de la República, puesto que todos los peruanos lo elegimos a él como gobernante del Perú. Y es por eso que la inmunidad únicamente se circunscribe al presidente de la República. La esposa, los hijos del presidente de la República no han sido elegidos por voto popular. Así es que ellos, en cualquier tipo de investigación o procedimiento que se instaure en su contra, deben de seguir los cauces normales o regulares que están pensados para cualquier ciudadano y no para el presidente de la República. Es ese el motivo por el cual, por ejemplo, el día de hoy se iba a realizar esta audiencia de impedimento de salida del país en contra de la primera dama Lilian Paredes, o también es ese el procedimiento por el cual también se puede o se solicitó la detención preliminar y ahora la prisión preventiva en contra de Jennifer Paredes, a pesar de ser familiar directo de la primera dama. Entonces, simplemente es el resguardo constitucional. Nosotros elegimos al presidente por voto popular y es la Constitución la única que da resguardo al presidente de la República personalísimamente, más no así a sus familiares cercanos, ya sea su esposa o hijos, y ellos tendrán que enfrentar todo tipo de investigaciones dentro del cauce regular como ciudadanos ordinarios como nosotros. Bien, doctor, pasamos ya a las últimas preguntas. El señor Heiner Alvarado, que es uno de los ministros clave en la gestión del señor Pedro Castillo, ministro de Transportes y Comunicaciones, ha sido incluido también en el caso de Jennifer Paredes. En la explicación que hizo el fiscal, aparece como uno de los organizadores de esta presunta organización criminal. Él, bueno, está protegido también por un antejuicio y ayer estaba en la fiscalía, entiendo, entregando documentos, información, básicamente las resoluciones que señala él, no solo firmó él, ¿no? Sino ha trascendido ello, sino también otros ministros de Estado, ¿no? Sin embargo, él es el encargado del ministerio que ejecutó esa obra. Esa acción que ha hecho el ministro general Alvarado, según lo que podríamos entender, buscaría extender responsabilidades a otros ministros. Se ha mencionado ahí a dos de ellos, la señora Mirta Vázquez es una de ellas. Quería preguntarle si esto es cierto o no, no. Pedro Frank es otro de los que ha sido mencionado, según lo que hemos conocido por fuentes. Esa acción es una estrategia. ¿Cómo podríamos entender esta actitud del ministro Alvarado de decir, no solo firmé yo, sino firmaron otros dos ministros una resolución, en caso, entiendo que es en el caso de dos regiones del Perú, de obras en dos regiones? Bueno, debemos entender esta alegación como una alegación de defensa por parte del actual ministro de Transportes, Gainer Alvarado, pero que se basa en ciertos procedimientos del Ejecutivo que sí tienen sustento normativo, ¿no? Porque lo que él señala es de que el otorgamiento de estas partidas pasa no solamente por sus manos, sino más bien que quien da la autorización para ello es el ministro de Economía, que sería o que fue en su oportunidad Pedro Franque, y que es autorizado directamente por la primera ministra, que en su oportunidad fue Mirta Vázquez. Entonces, ello haría de que en realidad no habría habido un favorecimiento directo con este decreto legislativo, sino que más bien sería una decisión concordada por parte del Ejecutivo y los demás ministros. Pero debemos de recordar también de que la responsabilidad penal es personalísima, ¿no? Si es que se llegara a demostrar, por ejemplo, algún grado de coordinación o de la primera ministra o ex primera ministra Mirta Vázquez o del ex ministro de Economía Pedro Franque con todas estas personas para que luego sean favorecidas con el otorgamiento de algún contrato en estas empresas de fachada, pues yo creo que tendrían que seguir la misma suerte de Gainer Alvarado. No obstante, al ser la responsabilidad penal personalísima y al no haber, bueno, hasta el día de hoy, porque uno nunca sabe qué luego va a salir en el futuro, al no haber el día de hoy algún indicio, algún elemento
que pueda apuntar a algún grado de coordinación para el favorecimiento de estos dos ministros o exministros, pues a lo único que estaríamos asistiendo es más bien a una alegación de defensa por parte del actual ministro Alvarado. Y finalmente, doctor, siendo tan complejo, habiendo tantos colaboradores eficaces, tantos testimonios, elementos probatorios, esta etapa de investigación preliminar, que en algunos casos hemos visto que es prolongada, ¿puede acortarse, doctor? El plazo normal, entiendo yo, creo que usted nos lo comentó, podría ser 2 o 3 años, pero de la última entrevista que tuvimos, ha habido más cosas, ha habido, entiendo, 2 declaraciones más, que es la confesión sincera de los hermanos Espino Lucana. ¿Cómo estima ahora, con este nuevo panorama, doctor, la conclusión de la etapa de investigación preliminar o preparatoria? Si nos remitimos a los tiempos que ha tomado al día de hoy el avance, la progresión de las investigaciones, vemos de que se han avanzado inusitadamente con una rapidez admirable, ¿no? Porque, como mencioné hace un rato, en el caso de Jennifer Paredes y de toda esta organización criminal en la cual la supuesta coordinadora sería la primera dama, vemos de que no ha pasado más de un mes hasta que esta investigación sea formalizada, es decir, ir a la siguiente etapa. Si es que esta es la rapidez con la que viene investigando la Fiscalía y recabando los elementos que apuntan, indiciarios a confirmar o a descartar alguna hipótesis que está manejando hasta el día de hoy, no me sorprendería de que la investigación preparatoria pueda durar 6 meses o a un año y que ya estemos en un eventual control de acusación y juicio en un par de años, lo que para este tipo de casos en los cuales se encuentra una organización o supuesta organización criminal de por medio, sería un avance con una rapidez inusitada. Así es que, a comparación de los casos anteriores, que ha tomado muchísimo más tiempo, ¿no? Como mencioné en los casos Lavallato, por ejemplo, en el que siguió este equipo especial, estamos a más de 6 años sin ninguna sentencia o condenatoria o absolutoria. Así es que, haciendo una proyección temporal, yo creo que los plazos en lo que está utilizando la Fiscalía son los plazos más céleres que hasta ahora he podido ver en este tipo de casos, y si sigue así, yo creo que en el mediano plazo podríamos estar ya frente a una sentencia, puede ser también absolutoria, no solamente condenatoria, pero todo apunta a que eventualmente sería condenatoria en atención a todas las evidencias que se vienen recabando al día de hoy, no solamente con el número de colaboradores eficaces, porque también hay que sospechar de los colaboradores, porque ellos buscan acceder a algún tipo de beneficio, sino también con las evidencias que vayan corroborando lo que ellos van mencionando en sus declaraciones ante la Fiscalía. Bien, doctor, esperemos que la cosa cambie. Yo siempre recuerdo el caso de los petroaudios que terminó en nada, existiendo incluso grabaciones, comunicaciones telefónicas, se dieron hace sus buenos años, pero finalmente nadie pagó por ello. Muchas gracias, doctor, por haber estado hoy en Convoca en Vivo. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bien, nos despedimos también de nuestra audiencia.